Bueno, miren, un abrazo. Primero saludarlos, que estemos dedicando todo el fin de semana, que estemos desplegados en la jornada, demuestra la vocación, la fuerza que le estamos dando al debate en nuestro país. Un debate además sumamente importante, yo entiendo que se van a instalar ahora en las mesas de trabajo, así que en lo particular quisiera quitarles más bien poco tiempo y hacer algunas referencias sobre algunos aspectos metodológicos. ¿Ustedes ya pasaron la asistencia? Sí, ¿están pasando? ¿Cómo le están pasando? ¿En una hojita? Ok. Está bien. Entonces, además de eso, de la asistencia que seguro van a pasar, agarramos el carnet de la patria y lo escaneamos, ¿no? Ese es el primer tema que debemos repetir en todos los espacios que vayamos a formular. Tomamos el carnet, el primer punto de la asamblea, escaneamos el código que está acá, el código QR, y a partir de eso arrancamos lo que es la jornada. La segunda parte de la actividad, que es sumamente importante, una vez que nos instalamos, tiene que ver con la selección del relator. Ustedes me avisan, Marian. Aquí nosotros tenemos ya los que sistematizan por mesa. Son 10 mesas, ministro. Tenemos los sistematizadores por mesa. Luego el segundo punto, muy importante, son los sistematizadores o los relatores de las mesas. Donde ahí es muy importante, ¿quiénes ya quedaron de relatores en las mesas? Dicen aquí que tienen un listado. Tengo la lista de los sistematizadores. De la mesa 1, Magali Gómez. De la mesa 2, Luis Velázquez. De la mesa 3, José Restrepo. De la mesa número 4, José Muñoz. Mesa 5, César Carbonell. Mesa 6, Nelson Bravo. Mesa 7, Noraides Martínez. Mesa 8, Oscar Torres. Mesa 9, Sonel Molina. Mesa 10, Gleyber Araujo. Bueno, se están enterando, ¿no? ¿Quiénes son? Levanten la mano. Están allí. Ok, perfecto. Perfecto. Entonces, fíjense, los relatores son cruciales dentro del proceso. Son de lo más importante que hay, sobre todo porque los compañeros que van a ser relatores desde el punto de vista de la jornada deben asumir que no es lo que interpretemos de la mesa, no es lo que nosotros interpretemos del debate. No se trata de poner en nuestras palabras lo que nosotros creemos que la gente ha dicho, sino que se trata de recoger casi que textualmente lo que cada quien haya formulado. Este tema es muy importante, porque ustedes saben que quien lleva la relatoría de la mesa es al final prácticamente quien domina ese debate. Y nosotros no estamos haciendo una relación de poder en función del debate de las mesas, sino que queremos recoger lo que realmente está ocurriendo en las mesas. O sea, es muy importante. Ustedes, si se traduce o no se traduce la voz de los compañeros que está ahí, depende finalmente de la relatoría. Después nos queda una reflexión a todos nosotros de lo que debatimos, pero lo que al final queda en la minuta es lo que el relator trasladó en esa minuta. Entonces es muy importante que lo hagamos. Yo de una vez le planteo lo siguiente: el compañero que haga la relatoría no edite las intervenciones, no las edite, que diga, por ejemplo, X compañero habló del tema del PAE, por decir algo, y entonces refirió que, bueno, que el tiempo en que llegan los insumos o la calidad de los equipos o el tema que sea, ¿no? De repente alguien de una vez quiere traducirlo y dice, no, porque esto es del objetivo tal, esto es del objetivo histórico tal y se corresponde con tal dimensión y con tal frente de batalla, por decir algo. Si lo editan a priori, cuando después vayamos a sistematizar toda esa información, ese tema puede quedar desubicado dentro del resto de los temas que estemos trabajando, ¿de acuerdo? Es muy importante, bueno, si algo no saben son ustedes, que son maestros, pedagogos, compañeros dedicados a todo lo que es el sistema educativo de nuestro país y saben que de la sistematización, de la manera en que hagamos la sistematización, depende en buena medida el resultado del trabajo que hayamos formulado. Entonces, primer tema, el registro. Segundo, la selección del relator. Tercer punto, hoy es domingo. Yo sugiero que lo hagan hoy en la noche, pero bueno, por ser domingo puede ser hasta el lunes, pero no hagamos aquello que suele ocurrir, que es que la relatoría yo la sistematizo después, ¿no? Y la cargo dentro de una semana. Entonces, después de eso, vienen las reflexiones del resto de los temas que se nos ocurran
y se los endosamos a una mesa que discutió antes. Por eso la sistematización y escribir la relatoría tiene que ser en caliente, tiene que ser casi que en el momento que ocurre para que uno no se contamine de otras cosas en la reflexión. Uno debe recoger lo que está ocurriendo en la mesa. Yo estoy tratando de hacer tanto énfasis en el tema de la sistematización, de la relatoría, etcétera, porque este es un ejercicio fundamentalmente de democracia. Esa es la esencia del ejercicio que estamos haciendo. Es un ejercicio democrático. Cuando uno vota, nadie interpreta el voto de uno, ¿verdad? Uno vota por lo que votó. Nadie puede venir a interpretarle el voto de uno. Cuando uno participa en una discusión, es lo que uno propuso en esa discusión. Nadie puede venir a censurarle a uno de si está bien, mal, regular. Nadie sabe si algo está bien, mal, regular. Son las propuestas que estamos formulando para hacer el plan de la patria. Entonces, estos temas de la sistematización son muy importantes y les decía, cargar la información en el portal, que son los dos instrumentos fundamentales que tenemos. La aplicación BQR, que es la aplicación que está en los teléfonos. Si no hay teléfonos inteligentes, el que tenga teléfono inteligente es el que lo carga. No se preocupen, si hoy lo están haciendo acá, pero si en algún momento, el otro día nos tocó una sistematización en una comunidad donde no había telefonía, no llegaba la telefonía. Uno carga los códigos, uno carga los códigos. Uno carga los códigos y quedan en la memoria del teléfono. Cuando el teléfono rescate señal, envía los códigos que ahí estén. ¿De acuerdo? De manera que no nos preocupe ese tema. Y les decía, la carga en el portal planpatria.gov.be, que es sumamente importante lo que es la carga de la información en el portal. En el portal, cuando ustedes entren, ¿quiénes han entrado ya en el portal? Perfecto. Los compañeros que van a hacer la relatoría de hoy lo que va a pasar es que ingresan a la página planpatria.gov.be, ahí les va a pedir su cédula de identidad. Al pedirle la cédula de identidad, muy probablemente le va a pedir el serial del carnet de la patria, ¿no? Cargan el serial, ahí lo que está haciendo es validar que es la persona. Eso es lo que está haciendo ese instrumento. Se valida y le da acceso al sistema. Cuando entren al sistema, la relatoría van a poder cargar primero el geográfico, que es estado, municipio, parroquia. Después de que carguen el estado, municipio y parroquia, le va a preguntar, ustedes en una mesa pueden cargar más de uno de los temas, ¿de acuerdo? Ahí le van a decir, yo quiero hablar del objetivo histórico, soberanía. Bueno, educación tiene que hablar de todos los temas. Seguramente ahí llenarán 5 veces eso, no le vuelve a pedir el usuario, sino que lo llenan varias veces la información. Entonces le dice, objetivo histórico del Plan de la Patria, el objetivo 1, soberanía. Y yo me quiero referir al tema del frente de batalla, descolonización, por decir algo. Entonces, ahí agarran, ¿cuáles son las 3 variantes fundamentales en descolonización o los 3 grandes desafíos que tenemos? Ustedes dirán 1, 2, 3, los que ustedes quieran plantear. Ahí se les piden 3, pero es lo que ustedes consideren que son. Se piden 3 porque saben que siempre es importante priorizar. Saben que es uno de los esfuerzos más grandes que hay en cualquier reunión, priorizar los temas. Cuando decimos todo el mundo opine lo que quiera, ¿no? Salimos con una lista de mercado. Pero cuando decimos vamos a priorizar los temas, significa que tenemos que llegar a un mínimo de acuerdo. Significa que tiene que haber un proceso dialéctico del debate para llegar a un mínimo de acuerdo en los temas. Por eso ya es discusión, ya es sociabilización desde el punto de vista del trabajo. Luego que se identifican los 3 grandes temas, viene el segundo, que es cuáles son los temas estructurantes que uno ve, los proyectos estructurantes. Si es descolonización, seguramente, yo no estoy haciendo publicidad, pero seguramente los maestros hablarán de la colección Bicentenario. Seguramente hablarán del tema, los que estén discutiendo esto mismo, estén discutiendo soberanía tecnológica, los que estén hablando de esto, seguramente en la frontera, seguramente priorizarán otros temas y le preocuparán mucho los medios de comunicación, ¿cierto? ¿Cuál es el medio de comunicación que entra o no entra en la frontera? Defiende los valores vinculados a la soberanía, son medios de comunicación de otros países. Esos son temas vinculados, evidentemente, al tema de descolonización y al tema de soberanía. Y luego, ¿cuáles son las grandes variantes, que es la tercera de las preguntas que está ahí, vinculadas a... Se ocupó las rodillas. Las grandes variantes vinculadas a lo que son los cambios de los métodos de gestión. ¿Cómo hacemos para que el poder popular o
cada uno de los sujetos de cada uno de los procesos participe directamente en la dinámica que se esté haciendo. Entonces seguramente ahí se hablará de los circuitos, ¿no? Los circuitos educativos, seguramente se hablará de los roles propiamente de la escuela, la comunidad educativa, se hablará de los distintos temas que son vinculados ya a la forma de gobierno. ¿Por qué esa última pregunta es tan importante? Porque esto no es un plan contemplativo, esto no es un plan para decir cómo queremos que sean las cosas y se nos está consultando. No, este es el plan de nuestra hoja de ruta para transformar el país. Y si es la hoja de ruta para transformar el país, vamos a decir cómo nosotros queremos participar, qué cosas tienen que cambiar del Estado para que realmente sea una hoja de ruta para la transformación del país. Si no, simplemente es un plan donde se diseñan las cosas, pero este es un plan de acción y seguimiento. Es decir, que tiene un rol vinculado a la ejecución del plan. ¿Se ve la diferencia del componente que tiene? Luego, vienen los temas de discusión. Ustedes tienen los grandes objetivos históricos, etc. Pero el presidente nos ha pedido que desarrollemos, nos ha planteado, vean los objetivos históricos y de los objetivos históricos vean cómo podemos tomar las grandes líneas políticas que deberíamos desarrollar. Nosotros hemos propuesto 39 frentes de batalla, pero eso es una propuesta para agrupar. Si a alguien se le ocurre uno nuevo, bienvenido. Lo que está haciendo esos 39 frentes es agrupar de lo que se trata. Ahora bien, el presidente nos ha pedido educadores. ¿Todos ustedes son de Caracas? ¿Sí? Esto es... Ok, perfecto. Estaban ayer, ¿no? Una cara conocida. Mira, pero el resto de los compañeros son mayoritariamente de Caracas. Entonces, y son además de un circuito. Sí, son del circuito catedral. Ok. Entonces, bueno, descolonización, circuito catedral. La parroquia, ¿no? La parroquia que es la agrupación de los que tienen almas para estar vinculados a una iglesia. Los que no están dotados de alma, como los indígenas y los negros, no pueden estar vinculados a esa iglesia. Ese era escrito en la descripción de parroquia cuando se configuraron las parroquias. Esa es la descolonización, ¿no? O sea, el concepto de parroquia viene de ahí, de lo que era la agrupación de las almas que estaban en torno a una iglesia. Y los que no estaban dotados de alma, porque hay unos seres que no están dotados de alma, por eso la descolonización tiene tanto que ver con la lucha contra el pensamiento liberal, que son los que no son ciudadanos y los que son ciudadanos. Por eso llegó un tal Chávez y mandó a parar y dijo que todos éramos ciudadanos en Venezuela y que la educación era absolutamente para todo el país. Fíjense cómo todo nuestro imaginario, o sea, nosotros tenemos que desaprender y volver a aprender. O sea, la descolonización es eso. Yo no me imagino cuál es el trabajo que deben tener un sector del Plan de la Patria, que sea de los maestros y sea de la educación, en un plan que tiene en esta fase nada más y nada menos que la descolonización como una de las premisas a desarrollar. Fíjense el trabajo tan grande, tan bello y tan hermoso que se tiene en función de esta dinámica. Asumir ese tema, asumir la fortaleza que tiene ese tema, nos lleva a la discusión central, que lo estábamos discutiendo el día de ayer, de qué queremos nosotros que sea el producto, qué queremos nosotros que sea el producto de la educación en estos años, qué queremos que sea la transformación del sistema educativo. Nosotros hemos avanzado una cantidad de cosas. Las primeras cosas que hemos avanzado son la masificación. ¿Qué otras cosas queremos avanzar en función precisamente del plan educativo? De aquí nosotros vamos a tener la visión de los educadores y los pedagogos del sistema educativo sobre los grandes problemas nacionales. Esa es la matriz que ha pedido el presidente sobre los grandes temas nacionales. Luego vamos a tener la vinculación con los temas sectoriales. De ustedes va a salir el plan sectorial de educación. ¿Cuándo en la vida se había convocado a los propios maestros para discutir el plan de educación? Y luego vamos a tener el plan vinculado al sitio, a lo territorial, pero no va a ser el plan de la educación en el sitio, sino que va a ser la educación
en el sitio con el resto de la articulación de los otros temas. Eso es muy importante porque nos va a llevar a emplear la escuela como el pivote de la comunidad. Si nosotros pensamos en la escuela en el sitio, tenemos que pensar que la escuela está con el CDI, está con el barrio adentro, está con los temas vinculados al desarrollo de la comunidad, está con los temas de los valores, con las canchas deportivas. Es decir, que es la integración de lo que es el alma de la comunidad. ¿Cuáles serían los grandes desafíos que nosotros deberíamos asumir desde el punto de vista del sistema educativo? El presidente de la República, el miércoles pasado, con el ministro Elías Agua, hacía unos primeros señalamientos sobre estos temas, provocando el debate. Uno de los primeros tiene que ver con la protección del docente, con la protección de los trabajadores del sistema educativo. Uno de los primeros temas claves, la protección, la dignidad, la fortaleza desde el punto de vista del pedagogo y de todos los trabajadores del sistema educativo. De eso se ha avanzado mucho. Siempre se va a tener que seguir avanzando más, y sobre todo en la organización para proteger en medio de la guerra económica. ¿Cuáles son otras variantes que se podrían pensar? El tema del equipamiento y la infraestructura, otro tema fundamental. ¿Cuál es el nuevo equipamiento y la infraestructura? Sobre todo cuando nosotros necesitamos cada vez más tener una ampliación desde el punto de vista de la cobertura territorial, porque importa mucho democratizar el esfuerzo que hacen todos los niños para llegar al plantel educativo. Si a un niño de una comunidad X le cuesta el esfuerzo de caminar a pie 1 hora y tanto, no es igual al esfuerzo que le cuesta a otro agarrar una camionetica 15, 20 minutos. De manera que la territorialización, la democratización del acceso es un desafío. Nosotros hemos avanzado mucho, prácticamente que hemos duplicado nuestra infraestructura educativa en el país, pero sin embargo hace falta todavía mucho más desde el punto de vista de la infraestructura y el equipamiento. Tercer componente, lo que son las grandes variantes desde el punto de vista del dominio tecnológico, lo que es la incorporación de la tecnología desde el punto de vista de los parámetros pedagógicos. Pero no es al revés, no es que la pedagogía sea esclava de la tecnología, es que la tecnología sea un instrumento de la pedagogía, la tecnología es instrumento de, no al revés, que es probablemente uno de nosotros indudablemente, pocos países del mundo pueden decir que han pasado de 5 millones de canaimas distribuidas en su sistema educativo, pero parte de ser revolucionario no es decir, mira, parte de ser revolucionario, y ese es nuestro desafío, es nuestra comparación con la Cuarta República. Antes de que empezara la revolución, oigan este dato, antes de que empezara la revolución, habían en Venezuela 700.000 hogares con computadoras. Solamente en Canaima hemos pasado de 5.300.000, solamente en Canaima. Y la fábrica BIT, la fábrica de computadoras, está cerca del 1.000.000 de computadoras adicionales que se han generado. Entonces, lo que tiene que ver con la protección del docente, lo que tiene que ver con equipamiento e infraestructura, lo que tiene que ver con las variantes desde el punto de vista tecnológico, yo quisiera hacer un énfasis especial en este tema. Lo que tiene que ver con los contenidos, lo que tiene que ver la visión profunda de los contenidos para, uno, la generación de la visión de descolonización, la visión de construcción de patria. Es probablemente la tarea más grande y más hermosa que tenemos, liberarnos la cabeza, liberarnos el cerebro, desaprender y volver a aprender, volver a construir los conceptos de identidad nacional. Esos conceptos nacen en la escuela. Si en algún sitio tienen que nacer, es en la escuela. Si en algún sitio tienen que tener la fuerza, es en la escuela. Y luego el tema del direccionamiento del conocimiento en función de lo que son los principios, los valores de la sociedad, lo que es el parámetro cultural y lo que es la orientación de los 15 motores de la agenda económica bolivariana. Para cerrar con un casquillo que siempre es bueno meter en estas discusiones, si fomentamos o no fomentamos los laboratorios vinculados a la configuración de las repúblicas, lo que es la configuración de las repúblicas escolares, aquella visión de la maestra Belén San Juan, de la profesora América Bracho, de las repúblicas escolares como espacio donde nosotros, los niños, empiecen a ser ciudadanos de una república, donde aprendan la Constitución, donde aprendan los valores, donde aprendan cuáles son cada uno de los principios que constituyen una nación. Y en la medida que el niño aprenda a vivir en su escuela, en su entorno, cómo es una república, cómo es el rincón escolar, cómo se riega la mata, cómo se alimenta el animal, en la medida que el niño es así, el niño será ecosocialista, el niño será republicano y el niño dirá de frente que él defiende su país y que lo que más quiere en el mundo es ser venezolano. Es vital que lo construyamos así. De manera que
esta jornada nosotros estamos acá apenas instalando lo que son estas mesas. Continúa toda la jornada que ha planteado el presidente de la República, el ministro de Educación, nuestro vicepresidente del tema social. Acá en el Fermín Toro se va a instalar lo que es el circuito de catedral dentro de las múltiples asambleas que están ocurriendo en toda Caracas. Y como habíamos dicho, paso 1, la convocatoria a la asamblea. Si es una asamblea del sector educativo, ¿dónde se convoca? En los salones de clase. No es un espacio que sea ajeno, porque lo que interesa no son los piquitos de oro, sino que la gente que esté llana y clara hablando de sus temas. Segundo punto, cargar el código QR. Tercer punto, definición del relator como el compañero más respetuoso de los respetuosos del debate. Cuarto punto, cargar la relatoría en la página planpatria.gov.be. Quinto punto, salir a defender la nación, a construir la patria que hemos soñado. Un abrazo muy grande. Yo quería dos temas. A ver si ustedes pudieran, de producto de la reunión, estar con la viceministra, si nos pueden hacer llegarle el resultado del debate del día de hoy y proponerlo como una línea, si Elías está de acuerdo a nivel nacional. El presidente hizo un exhorto el miércoles pasado y uno de los temas que el presidente planteó tenía que ver con el tema del conuco escolar. El presidente suelta el planteamiento. Yo quisiera proponerles o plantearles o pedirles, o implorarles, que ustedes lo traduzcan en los contenidos pedagógicos. ¿Qué es el conuco escolar? Entonces, ¿qué significa desde el punto de vista pedagógico? Porque lo que se aspira al conuco no es que la alimentación de la escuela sea 100% tal, podría ser interesante, pero no es ese el objetivo, no es un objetivo economicista el que está, sino que si ustedes pudieran ayudarnos a construir cuál es todo el imaginario que se está buscando detrás del conuco escolar. ¿Qué es lo que se busca ahí? La cultura del trabajo, que vinculado con los temas de descolonización, que vinculado con los temas del valor que tiene la generación de los productos, que es sobre la cultura urbana. O sea, sobre un país además que en términos de cultura urbana, de población urbana, tiene más del 87% de la población. Entonces, ¿qué significa para nosotros? Además, muy abrupto ese proceso, porque prácticamente como sociedad, desde 1950 para acá. O sea, si uno lo ve como trayectoria de sociedad, es muy abrupto ese proceso. En 1950 éramos casi 40 y tanto % de población rural. Entonces, es muy abrupto el proceso. Entonces, si ustedes pudieran ayudarnos en qué significa eso, desglosándolo desde el punto de vista pedagógico, y que se lo demos como regalo al presidente mañana, o el miércoles, para que puedan recoger de otros estados. Mire, el desafío que usted nos planteó, para nosotros los pedagogos significa en tal cosa, tal cosa, en tal cosa, tal cosa. Para las compañeras que están en el tema del PAE, significa tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces, es ver para los estudiantes, pero ustedes saben cuáles son las herramientas que es lo que estaríamos buscando, ¿de acuerdo? Porque de repente, si no se corre el riesgo que se interprete que una cosa tan importante como esa es hacer unos conucos. No, como hay una guerra económica, entonces hacer unos conucos. No, es mucho más profundo. Y además yo les aseguro que en algunos componentes para el PAE sería de altísimo valor. En algunos componentes. Ahora, si queremos que va a ser el 100% de no sé qué cosa, no sé qué, el plátano no va a haber capacidad. Pero si de repente son las especies, son no sé qué cosas, entonces ahí de repente sí logran otro nivel de trabajo. Entonces, una tiene que ver con ese tema, cómo se traduce, qué significa en términos reales. Y el otro es cómo, si ustedes tuvieran que desarrollar un contenido para un salón de clases, ¿no? Y ustedes tienen un contenido que desarrollar y el objetivo fuese la descolonización, ¿cómo ustedes harían ese contenido desde el punto de vista pedagógico? Porque se trata que esto es un tema que no es solamente el salón de clase de ustedes, sino que el salón de clase es el país. El objetivo es la descolonización del país, ¿sabe? Entonces ustedes podrían ayudarnos. Eso es voltear la matriz, lo que hablábamos. Si un tema nacional es la descolonización, ¿qué nos dicen los pedagogos sobre el tema de la descolonización? O sea, ¿quién más sabe de desaprender y aprender que lo que puede ser la educación? Entonces, ¿cómo sería un proceso de descolonización en el país? Esas dos videitas son fáciles, en 4 o 5 minutos se hacen las dos, ¿está bien?
Bueno, el objetivo es que ustedes se sienten en el debate, tengan la capacidad de organizar todo el trabajo y que yo no los sabotee mucho más quitándole tiempo. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, un aplauso al ministro.